Hola, vamos a ver hoy composición visual. Hay dos tipos de composición fundamental, que es la composición visual y la composición emocional. En este caso no nos vamos a meter con las emociones, sino simplemente con las formas y su relación con el espacio, con los espacios negativos. ¿Sí? Tenemos esta primera composición que le llamamos composición centrada. Es una composición mala. Es mala porque no se genera energía, no se genera dinamismo. ¿Sí? El espacio negativo que tenemos en la parte superior se elimina con el de la parte inferior, y el espacio negativo de la parte izquierda queda anulado por el espacio negativo de la parte derecha. ¿Sí? Por tanto, hay una pérdida de energía, ¿sí? Lo cual lo hace una composición mala. En la segunda, ¿sí?, hay un corte por la articulación. Estos cortes son malos, ¿sí? La composición es mala. No funcionan los cortes en la articulación, en este caso en las rodillas funciona muy mal. Funciona mal por los codos, ¿sí? Funciona mal por la cintura. Los cortes funcionan mejor cuando son, en este caso, a mitad del brazo o a mitad del muslo, ¿no? A mitad del pecho, funcionan mucho mejor. La composición es mala, corte por articulación. En esta, la línea de tierra se ha desplazado a la parte superior. La figura sigue estando verticalmente centrada, pero la composición funciona mucho mejor porque se crea aquí una tensión entre el espacio positivo y el espacio negativo, ¿sí? La hace interesante. Por tanto, ya hay un desequilibrio, ¿sí? Cuando están las dos fuerzas de la misma magnitud, se queda anulada. En cambio, en esta, este espacio más pequeño, ¿no?, genera una tensión más interesante con el espacio demasiado grande. ¿Sí? Buena composición. Desplazamiento en el tercio también es muy buena. La figura ha sido desplazado al lado derecho. Lo que decía, repito por pedagogía, la energía producida por este espacio negativo entra en oposición con la del espacio positivo. Son fuerzas distintas, funciona muy bien. La quinta, figura en ángulo, ¿no? Ha sido movida la figura en un ángulo aproximadamente de 45 grados. Da una mayor sensación de movimiento, mayor interés visual. La sexta, caminando cerca del margen, mala composición. Sentimos que la figura o bien choca con el margen o bien se precipita fuera de la escena, lo que crea una sensación de incomodidad. ¿Sí? Este espacio negativo entra en oposición con el positivo, pero queda anulado por este defecto, ¿sí?, porque el margen limita la figura, no tiene espacio para caminar. Mala composición. Séptimo, aire delante de la figura. La figura la sentimos más cómoda, da una sensación de libertad. ¿Sí? Tiene espacio para caminar delante de, sin chocar. Octavo, aire delante de la figura también, buena composición. En este caso la figura tiene un mayor dinamismo, está corriendo, a diferencia del anterior que estaba caminando. ¿Sí? Genera una mayor sensación de dinamismo. Y aquí hay algo muy interesante que quiero resaltar, es que normalmente una imagen tiene una lectura de izquierda a derecha, igual que como cuando leemos un libro. ¿Sí? En este caso, la lectura se invierte. ¿Sí? Entramos leyendo de este lado, el espacio positivo va a ser el que, por donde inicia la lectura, ¿sí?, entra por este lado y se invierte la lectura, una lectura de derecha e izquierda. ¿Sí? Funciona muy bien.
recorte de parte de la figura, también funciona muy bien, buena composición, ¿sí? En este caso hay algo muy interesante, ¿no? Al ser cortada la pierna, la vista entra por el corte, es decir, entramos por aquí y nos precipitamos hacia el espacio positivo, ¿sí? El espectador penetra más fácilmente al espacio pictórico. Buena composición. Composición con varias figuras frontales en un solo plano. Es demasiado predecible, es monótona, es aburrida, ¿no? Notamos aquí lo que yo les decía, que hay que comprender las fuerzas. Tenemos las cabezas en una misma línea, igual que los pies. Por tanto, esa línea recta da la sensación de estabilidad, ¿sí? Los pies también generan una sensación de estabilidad. Entonces entra un espacio estable con otro espacio estable, ¿sí? Lo cual se anulan las fuerzas, mala composición. Predecible, aburrida, monótona. Esta es una composición con varias figuras frontales en distintos planos, ¿sí? La cabeza se encuentra a la misma altura en todas, no así los pies, que genera un zigzag visual, ¿sí? Por tanto, esta es una buena composición porque entran en oposición dos fuerzas, una fuerza de estabilidad y otra fuerza de dinamismo, ¿sí? Interesante. Muy bien, la siguiente son división de grupo. Como vemos, son dos grupos que se encuentran en distintos planos, están de manera frontal, lo cual no genera una comunicación emocional entre ellos, solamente una comunicación física, ¿sí? No emocional, ¿sí? Pero funciona relativamente porque están en distintos planos, ¿sí? No se unen ni en la cabeza ni en los pies, ¿sí? Funciona relativamente, se puede mejorar todavía, como es este caso, que hay interacción verbal y física, ¿no? Notamos aquí que hay una comunicación visual entre estas dos figuras, ¿sí? Y una comunicación física, se están tocando. Esta es una buena composición porque están en distintos planos, ¿sí? Le da espontaneidad también la comunicación, mientras que en esta no hay esa comunicación, solamente hay una proximidad física, ¿no? Como cuando vamos nosotros en el autobús, ¿sí? Los hace desconocidos. En cambio aquí se conocen, interactúan entre ellos, funciona mucho mejor. Esta se llama recorrido visual del individuo al grupo, ¿sí? Vemos nuevamente que se invierte la lectura. En este caso, la lectura que intuitivamente es de izquierda a derecha se invierte. Entramos por la pierna, ¿no? El corte nos ayuda a que entre la vista por este lado, ¿sí? E inmediatamente la vista del personaje nos manda hacia el grupo, ¿sí? Siempre va a tener un mayor peso visual el que se encuentre en un plano más cercano, como es este caso. Aquí está el peso visual dominante, este es subalterno, ¿sí? Por tanto, la vista entra de este lado, como les digo, entra por la pierna, ¿sí? Y la vista del individuo se dirige al grupo. Buena composición, ¿sí? Interactúan al dividirse en grupo dos fuerzas positivas de distinta magnitud. Esta sentimos como una fuerza dominante, ¿sí? Que interactúa con estas, unas fuerzas más pequeñas. Recorrido visual del grupo al individuo se llamaría este, ¿sí? Se invierte la entrada, ahora entra la vista por el lado izquierdo, ¿sí? Y vean ustedes, esta composición es muy interesante porque queda dividido de manera angulosa, ¿no?
notamos una línea compositiva que pasa a través de las caderas, de esquina a esquina del espacio. ¿Sí? Se generan también aquí otros ritmos de la cabeza y de los pies. Repito, por pedagogía, ¿no? La pelvis de los personajes me genera un corte de esquina a esquina, mientras que la cabeza y los pies crean otros dos ritmos compositivos. Es muy interesante, aquí entran en oposición estos dos espacios, también negativos. Estos dos espacios también notamos que son fuerzas de distinta magnitud, lo que genera dinamismo. Es la misma, son los mismos modelos, en la misma posición, en la misma pose, simplemente se ha bajado la toma. Sigue siendo una buena composición. A mí me gusta mucho más esta, que la hace más dinámica. Esta es menos dinámica, ¿sí? Notamos una línea compositiva en la pelvis con una fuerte tendencia a la horizontalidad, lo cual la hace menos activa, más equilibrada. Esto obviamente tiene mucha fuerza. Esta fuerza con tanta energía entra en oposición con esta más pequeña, se genera una tensión y se produce más energía. Les decía, si tenemos dos fuerzas iguales, una anula la otra, ¿sí? Si tenemos dos fuerzas positivas iguales, se van a anular mutuamente. Si tenemos dos fuerzas negativas iguales, se van a anular mutuamente. Si tenemos un ritmo estable y otro ritmo estable, se anulan mutuamente. En este caso, muy bien, porque tenemos una fuerza mayor, una fuerza menor, entran en oposición y generan energía. Estructura geométrica. Con un rombo. Notamos que se genera un rombo en el centro, en el espacio negativo. Hay una comunicación al tocarse. Es buena la composición. Siempre que se generan estructuras geométricas en nuestra composición, no, va a ser muy afortunado. En este caso es muy sencilla, es un rombo, y el rombo, como vemos, no es tan geométrico, es un rombo orgánico, lo que le hace también una composición espontánea, agradable. ¿Sí? Vemos que quedan algunas partes fuera del rombo, queda fuera la cabeza, quedan fuera los pies, los que se convierten en una anomalía y también le da esa espontaneidad. Aquí tenemos una composición con dos triángulos. Notamos que se produce una línea en los pies y en las manos me genera un triángulo superior, y después con este pie un triángulo inferior. Los triángulos, repito, no deben ser tan predecibles, exageradamente geométricos, sino que sean triángulos orgánicos, que dé una sensación de espontaneidad. La cabeza queda fuera, ¿no? Lo cual esta anomalía ayuda a esa naturalidad, ¿sí? Buen interés compositivo. La siguiente es composición circular o elipsoide, ¿sí? En este caso es más una elipse. Es una toma superior. Notamos también que quedan algunas partes fuera de esa elipse. En este caso vemos que intencionalmente la mano queda abierta, ¿sí? Esta pierna también queda fuera de la elipse. Estas anomalías, la cabeza también que queda fuera de la elipse, son importantes para darle esa sensación de espontaneidad, ¿sí? Siempre, repito, por pedagogía, que se generen figuras geométricas, ¿no? Va a ser afortunada porque hace que la energía se desplace en el espacio compositivo. Es la misma posición de las figuras, salvo que la toma
se ha bajado. Como vemos, aquí sigue habiendo un recorrido visual, no tan evidente como en esta, no tan evidente, pero interesante, da la sensación de comunicación entre las figuras, ¿sí? Está bien aprovechado el espacio compositivo, vemos aquí este recorrido de esquina a esquina, afortunado, ¿no? Una comunicación con las cabezas, al igual que con los brazos, ¿sí? La distinta posición, no tan predecible de los pies, entonces tenemos algo más predecible, más ordenado, las cabezas, los brazos que entran con un relativo desorden, entran dos fuerzas, el orden, el desorden, ¿sí? Y como les decía, siempre que entran dos fuerzas distintas en oposición, se genera buena energía. Esta sería una composición, una dramatización de siluetas. Estas siluetas generan espacios negativos abstractos muy interesantes al dramatizarlos, al oscurecer la escena, ¿sí? Las fuerzas negativas resaltan más, ¿sí? Y se producen rombos y triángulos interesantes en la escena. La composición se vuelve más teatral, funciona más, ¿sí? Buena composición. Fondo oscuro. No todas las figuras tienen una buena lectura. Vemos estas dos figuras que están en el último plano, ¿no? Que se pierden entre las sombras. Esta figura con una mayor visualización, ¿no? Entonces se genera distintos grados de visualización con ese fondo oscuro, ¿sí? Las tinieblas favorecen el sentimiento de misterio, ¿sí? La tiniebla, bueno, voy a hacer una diferencia entre tiniebla y misterio, ¿sí? La tiniebla se produce por un exceso de oscuridad, mientras que el misterio por un exceso de luz, ¿no? Me gusta esa definición. Cuando nosotros vamos por la noche no podemos ver, ¿sí? Pero también cuando tenemos demasiada luz no podemos ver, ¿no? Cuando van manejando y tienen el sol al frente, no alcanzan a ver los semáforos, no alcanzan a ver a las personas, ¿no? Entonces el exceso de luz produce la misma sensación que las tinieblas, salvo que las tinieblas quedan asociadas a la maldad, la luz queda asociada a la bondad, ¿sí? Y las tinieblas son aptas para expresar lo sublime, ¿sí? Porque ocultan los objetos y nos entregan al poder de la imaginación, ¿sí? No sé si han tenido la experiencia de entrar en un lugar que no conocen, ¿sí? En donde no pueden ver. Entonces esa sensación de no saber lo que existe ahí, lo que está allí, ¿sí? Nos puede fácilmente desatar la imaginación, ¿no? Podemos imaginar cosas sin verlas, sobre todo cuando era niño, ¿no? Que entrabas en una casa, que te llevaban tus papás de visita a una casa que no conocías, ¿no? Y cuando estabas en tinieblas empezabas a imaginarte fantasmas porque no la conocías, ¿no? Bueno. Contraste de luz. Aquí tenemos nuevamente mucha luz con estas figuras en oscuridad. Se dramatiza la escena, ¿sí? La superposición ayuda a sentirla espontánea, es decir, no están tan ordenadas las figuras, lo que lo hace espontánea, natural, interesante. Nuevamente se generan espacios negativos muy interesantes. Vean que los espacios negativos, cuanto más se oscurece las siluetas, los espacios negativos se vuelven más activos, ¿sí? Por tanto se produce una buena energía, buena composición. Esta se llamaría composición grupal con amplios en espacio negativo.
Es una mala composición porque la sentimos desequilibrada, es decir, sentimos estas figuras demasiado apretadas, ¿sí? Mientras que este espacio, en lugar de que entre en tensión, sentimos que hay un desperdicio, ¿sí? Un desequilibrio, porque el espacio positivo desequilibra el espacio negativo, ¿sí? Entonces hay una tendencia a aprovechar todo el espacio. Entonces, si tenemos un grupo, debe de haber algo que equilibre. Aquí nos hace falta un elemento, ¿sí? No funciona la composición. Esta composición la sentimos más agradable que esta, por un elemento pequeño, ¿no? Esta se llamaría composición grupal con sombras en espacio negativo. Las sombras producen un peso visual y lo equilibran, ¿sí? Hay algunas composiciones en donde conviene, ¿sí?, crear esa tensión entre espacio positivo, espacio negativo, ¿no? Pero hace falta el elemento que equilibre. En este caso, las sombras equilibran el elemento, ¿sí? Puede tener otras interpretaciones, funciona muy bien porque algunas veces puede dar la sensación de soledad en el grupo. Tenemos un espacio grupal y a la vez se produce una sensación de soledad en este espacio, ¿no? Las sombras ayudan a equilibrar. Entonces se generan de una manera más afortunada las dos tensiones: la soledad, la compañía, y este elemento de sombras que equilibra. Composición recortada con visor. Bueno, ustedes saben lo que es el visor. Es un rectángulo, se puede hacer sobre una hoja de papel. Se hace un rectángulo, una pequeña ventana, ¿sí? Y se puede utilizar para buscar una composición interesante. En este caso, ¿no?, esta composición recortada con visor, ¿sí?, nos produce una sensación de cercanía. Es decir, es el mismo grupo que este, pero el espectador queda alejado del grupo, ¿sí?, queda fuera del grupo. En cambio, al ser recortado, el espectador se convierte inmediatamente en parte del grupo. El espectador se vuelve más activo, se siente dentro de la escena. Diseño con base triangular y línea horizontal en la cabeza, ¿sí? Es una buena composición, se puede mejorar, desde luego, pero es una buena. De esta parte hay estabilidad, igualdad también, mientras que esta parte produce una base triangular. Entran en oposición lo recto con lo anguloso, genera una buena fuerza, y la sensación es que las tres figuras tienen la misma jerarquía, ¿sí? Hay igualdad entre ellas, las tres figuras son iguales, conceden esa sensación. Veámoslo a diferencia de esta, ¿sí? Esta se llamaría base triangular en la cabeza y línea horizontal en el suelo. En este caso sentimos una sensación de jerarquía. Lo pongo en la anterior para que se comprenda mejor, ¿no? Aquí hay una sensación de igualdad, en una sensación de jerarquía. Sentimos que esta figura posee una mayor jerarquía que estas dos, ¿sí? También sirve para tener una sensación amenazadora. En esta no sentimos una amenaza, mientras que en este caso, ¿sí?, la toma baja nos hace sentir como espectadores más vulnerables. Esta se llamaría grupo central enmarcado lateralmente, ¿sí? Tenemos este grupo
enmarcado por estas dos figuras, ¿sí? Impiden estas dos figuras que la atención del espectador se salga de la escena, es decir, mantiene al espectador clavado en el centro, ¿sí? Sirven metafóricamente de decir como guardianes, no permiten que se salga el espectador, ¿sí? Se mantiene en el centro. Es una buena composición. Las cabezas notamos que están a la misma altura, no así los pies, lo que le concede estabilidad en esta parte, inestabilidad en esta, buenas tensiones, ¿sí? Al revés, lo pongo en el anterior para que lo comparen. En este caso, estable la base de los pies, inestable la línea de las cabezas, ¿sí? Igual enmarcado por dos figuras, la atención se centra en el grupo, ¿sí? Al rebajar la toma, ¿sí? Se dispara esta parte, ¿sí? Funciona muy bien. Esta funciona también, ¿sí? Pero el sentido es distinto. Notamos que, ¿sí?, que tiene más fuerza cuando se dispara en las cabezas que cuando se dispara la línea de pies, ¿sí? Bueno, terminamos lo de composición. Vamos a ver composición algunas clases, después vamos a ver color, después veremos conceptos, algunas técnicas de mural, ¿sí? Vamos de menos a más, entonces tengan un poco de paciencia si estamos viendo cosas que ya habían visto antes, ¿no? Conviene repetirlas para realizar nuestro proyecto.